Buenos días, soy Marieta Huenca Cuevas de la Universidad de Alicante y hoy voy a hablar del siguiente tema: ¿qué elementos de cultura están presentes en libros de texto de inglés y cómo se pueden identificar? Este estudio tiene 4 partes. Voy a hacer una breve introducción, comentaré la metodología, los resultados y después haremos una breve discusión. Empezando con la introducción, quiero resaltar que hay muchos investigadores, y entre ellos Atinasi y Friedrich, que han acuñado un término que es lingua cultura. Es un término muy interesante porque incluye tanto el idioma como la cultura en un mismo universo o dominio de experiencia cuando se trata de aprender un idioma. Esto también va de la mano de otros documentos esenciales, como el del Consejo de Europa, que especifica que la enseñanza de una segunda lengua también conlleva la enseñanza de su componente cultural. Muchas investigaciones en este campo ya han demostrado la necesidad de tratar la cultura en el aprendizaje de una segunda lengua, entre ellos Byram y Sercu. Y otros estudios proponen muchas maneras de identificar elementos culturales, que es el recurso más utilizado en el aula de inglés. Entre esos estudios encontramos Kim y Paek, Hilliard y Shin et al. En esta propuesta, el reto es ver qué se considera un componente cultural y cómo se aborda este contenido cultural en un libro de texto de inglés. En el presente estudio se ha revisado más de un centenar de artículos para identificar qué es considerado contenido cultural en las etapas de primaria y secundaria. Asimismo, se han identificado múltiples propuestas para poder analizar y evaluar el contenido cultural. La revisión de los artículos demuestra que hay múltiples perspectivas sobre el concepto de la cultura, varios enfoques sobre tipos de libros de texto de inglés y variadas propuestas de análisis y evaluación. Vamos a empezar con la metodología. Se han seleccionado artículos a partir del año 2000 hasta la presente fecha que han sido indexados en bases de datos de los campos de humanidades y/o las ciencias sociales. Se realizó una búsqueda usando palabras claves, obviamente cultura, inglés, primaria, secundaria, libro de texto, materiales para uso en el aula, y se han usado estudios que han empleado técnicas cuantitativas y/o cualitativas. Más de un centenar de artículos fueron identificados, pero solo 47 cumplieron con los parámetros. Y descubrimos que se podían agrupar en 3 temáticas específicas. La primera temática, el concepto de cultura en un libro de texto, el tipo de texto según la exposición de la cultura y las distintas propuestas para analizar los componentes culturales. Vamos a empezar con estos resultados. ¿Cuáles son los conceptos de cultura? Son múltiples. Y aquí solo hay unos pocos ejemplos. Por ejemplo, Chen, Lee y Peterson hablan de elementos culturales con una C mayúscula y otras con una C minúscula. Hay otros autores que hablan del inglés como una lengua franca que cambia la perspectiva cultural al ser un idioma global. Peterson habla de elementos visibles e invisibles de la cultura. Y hay otros como Kim y Paek que extienden la cultura a 5 factores: productos, prácticas, perspectivas, comunidades y personas. Pero hay muchísimas variaciones sobre estas posibilidades de describir qué es la cultura y cómo aparece en los libros de texto. Hemos encontrado curiosamente que hay otros autores que hablan de un currículum oculto o el otro currículum. Lo que es interesante es que este tipo de cultura en un libro de texto también es muy poderoso al ser invisible. También hemos descubierto que se pueden clasificar los libros según el enfoque cultural que tengan.
Por ejemplo, libros que están escritos reflejando la cultura del alumnado y el idioma en estudio. O libros que reflejan la cultura del idioma en estudio exclusivamente. Y finalmente, libros que reflejan variedades internacionales del idioma en estudio. Y esto cambia mucho el enfoque de la cultura en los libros. También hay investigaciones que señalan cómo la nacionalidad del autor puede afectar el enfoque cultural de un libro. Podemos ver que hay veces que las culturas americana y británica son retratadas como una cultura predominante en los libros de textos de inglés. Otros estudios señalan que un libro de texto es un libro muy polifónico que condensa varios tipos de textos verbales, gráficos y visuales, que crea una versión legítima del mundo social. Volvemos otra vez a este concepto de un currículum oculto. Finalmente hablaremos de los resultados o propuestas de análisis y evaluación. Hay variadas propuestas de análisis de los componentes culturales en libros de texto. Y aquí solo hay 5 ejemplos, pero podemos ver que algunos identifican 8 elementos y utilizan una medida para comprobar la presencia y la frecuencia de estos elementos en los textos. Hay otros que analizan el contenido para explorar la característica del contenido cultural. Hay otros que plantean preguntas específicas sobre qué elementos podemos encontrar dentro de los libros de texto. Vamos a pasar ahora a la discusión. La revisión de estos artículos demuestra que no hay un consenso sobre qué es cultura y cómo se representa en un libro de texto. Podemos ver que la cultura puede ser una tradición, puede ser una dimensión cultural, como la orientación del tiempo, puede ser un cosmos, como dice también Canal. Hemos visto también que el tipo de libro de texto cambia ese enfoque de cómo se presenta la cultura. Existen estas distintas perspectivas, que son las nacionales, las internacionales, la global, que cambian la presentación de la cultura. Y finalmente hay múltiples maneras de analizar o evaluar los componentes culturales. Ya sabemos que es complicado enseñar un idioma sin enseñar algunas características de su cultura. Y esto hace que los libros de texto sean complicados. Pero profundizando en este estudio, vemos la necesidad de continuar en esta línea y de seguir profundizando más en cada una de estas categorías en estudios más recientes para ver realmente qué podemos crear para poder analizar o evaluar y localizar los componentes culturales dentro de libros de texto de inglés. Esta es una bibliografía parcial y quiero daros muchas gracias por estar escuchando.